Hola, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes un hábito cristiano que debemos tener como hijos e hijas de Dios, que es escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es escuchar la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios y debemos escucharla. ¿Se acuerdan de Samuel? Una noche Samuel se fue a dormir. Estaba a punto de quedarse dormido cuando escuchó una voz que lo llamaba. Inmediatamente él se levantó y fue directo hacia donde estaba Elí para preguntarle qué era lo que necesitaba. Sin embargo, Elí le dijo que no era él quien lo llamaba, así que le pidió que regresara a dormir y así hizo Samuel. Al poco tiempo, justo cuando Samuel estaba por quedarse dormido una vez más, volvió a escuchar una voz que lo llamaba. Así que nuevamente se levantó y corrió hacia donde estaba Elí. Pero una vez más Elí le dijo que no era él quien lo llamaba. Así que Samuel volvió a dormir. Así sucedió una tercera vez, hasta que Elí entendió que quien estaba llamando a Samuel era Dios. Así que el sacerdote le dijo esto a Samuel y le pidió que al escuchar nuevamente la voz, contestara: «Habla, que tu siervo escucha». Así que cuando Samuel volvió a escuchar la voz de Dios, le dijo tal cual Elí le había dicho, y entonces le habló Dios y le dio un mensaje muy importante para él, para su vida, para su pueblo, para nosotros también hasta nuestros tiempos. ¿Y qué aprendemos con esta historia? Que Samuel era un niño obediente que respondía a la primera llamada y que lo hacía de buena disposición y sin quejas. Y así quiere Dios que seamos nosotros, obedientes a su palabra, aunque a veces nos cueste. También Samuel estuvo atento y escuchó la voz de Dios. Para poder escuchar la voz de Dios, debemos tener un corazón dispuesto para aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando Jesús enseñaba sus parábolas, comenzaba así: «Oíd». Y en Marcos 4:23 dice: «Si alguno tiene oídos para oír, oiga». Y en el versículo 24 les dijo también: «Mirad lo que oís». ¿Se dan cuenta lo importante de escuchar la palabra de Dios? Es importante la palabra de Dios porque es la que nos guía, nos da dirección, cambia nuestras vidas, nuestras acciones, porque es lámpara a nuestros pies, porque pone al descubierto nuestros pensamientos e intenciones del corazón, porque nos alienta, nos limpia, porque nos da fe, esperanza, nos da salvación al conocer el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz, pagando por nuestros pecados ante la ira de Dios y resucitando al tercer día. Porque su palabra es autoridad, porque es dulce como la miel, porque es verdad, porque toda palabra se cumplirá. Es necesario escuchar la palabra de Dios, porque Dios dice en Amós capítulo 8, versículo 11, que vendrán días donde Él enviará hambre a la tierra, pero no un hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Jesús también dijo: «Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». A nuestros padres Dios les manda a que nos hablen de ella, yendo por el camino, estando en la casa, al acostarnos, al levantarnos. Aquí vemos cómo nuestros hermanos y hermanas escuchan la palabra de Dios al ir al colegio, al viajar en el auto, en familia, al levantarse y al acostarse. Te invito que tú también lo hagas con tu papá, con tu mamá, en familia, con amigos y amigas. Pero siempre debes orar antes para pedir la gracia al Señor para su entendimiento. Así que esa es la enseñanza del día de hoy, lo importante de escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto y a obedecerla. Que el Señor les bendiga. Bendi, bendi.